Buenas tardes a esta tercera sesión del módulo de emprendimiento y liderazgo de innovación del curso avanzado. Lo que le pedí a Juan Carlos es que nos diera su reflexión, sus consejos, sus recomendaciones ante una cuestión que a mí me parece capital, y es las organizaciones en su estrategia de éxito, de funcionar bien, pues tienen que optar por un modelo organizativo, ¿no? Más que organizativo, jurídico. Eso porque es. la organización tiene que ver con la estructura, el funcionamiento, Sí. la estrategia. Sí, pero todo eso hay que asentarlo. Buenas tardes a todas y a todos. Hay que asentarlo sobre un artilugio que tiene que tener una existencia jurídica. Tiene que ser una figura que actúa en el tráfico jurídico. Más allá de que el organigrama que pongamos, la opción organizativa de nuestro profesional o de nuestro intento artístico sea uno u otro, más o menos imaginativo, pero hay que elegir una fórmula jurídica. Es decir, ¿cómo salimos del ámbito artístico? Y es la primera pregunta que se nos plantea si vamos a emprender. Vamos a emprender un proyecto artístico determinado y ¿cómo lo elegimos? Y para elegir eso, creo que tenemos que respondernos algunas preguntas sencillas, pero tenerlo claro. Me parece que la primera de ellas es saber si nuestro propósito es o no empresarial. Es decir, si tiene como objeto el divulgar, el estudiar, el promocionar materias o campos que tengan que ver con el ámbito artístico, o si al margen de eso o además de eso, efectivamente lo que nosotros queremos hacer es una actividad profesional en la que queremos obtener beneficios y vivir de ello. Para lo primero, tenemos el ámbito de las entidades sin ánimo de lucro. Básicamente dos. La fundación, que será la de más fácil manejo para todos nosotros, y las fundaciones, un ámbito un poquito más distinto, donde se requiere pues, la preexistencia de un patrimonio cultural o social que se ha de gestionar, ¿no? Entonces, eso es lo primero, es decir, la identificación del propósito como empresarial, sí o no. Y si estamos en la respuesta positiva, es que sí queremos un propósito empresarial, entonces, desde mi experiencia como profesional de las artes escénicas y también como abogado en el ámbito unas veces de la gestión y otra de la asesoría, me parece que es necesario soslayar esas fórmulas con las que habitualmente trabajamos en este ámbito, que son las entidades sin ánimo de lucro, sencillamente porque su aparato no sirve para el propósito lucrativo, no sirve para el beneficio. Las asociaciones no pueden repartir beneficios. Entonces nos encontramos con este problema, es decir, quiero actuar en el mercado, pero quiero ser un profesional y quiero que la mía sea una empresa lucrativa. ¿Qué fórmula jurídica elijo? Yo creo que esto hay que hacerlo respondiendo a dos preguntas. Y la respuesta combinada nos ofrece una solución u otra. La primera pregunta es si la idea artística es mía o es de varios. Y la segunda es si la idea artística se agota en un único proyecto o si tiene una cierta vocación de permanencia. Y a mí me parece que, tanto si se agota en un proyecto como si tiene una vocación de permanencia, si la idea es propiedad o es iniciativa de una sola persona, me parece que en dos fórmulas jurídicas organizativas que son la empresa individual y la empresa colectiva, pues habría que elegir la primera. Sencillamente. Y en el caso de que la idea pertenezca a varios, se nos abre el abanico en la posibilidad A, la posibilidad B. La A es que
tenga una vocación de permanencia. Somos un grupo de artistas que tenemos el propósito de constituir un grupo de trabajo conjunto que se va a prolongar en el tiempo y que va a abarcar varios proyectos. En ese caso, nuestra opción es la empresa colectiva. Y la empresa colectiva tiene un nombre dentro del ámbito mercantil de nuestro país y los países de nuestro entorno, que es la sociedad. Entonces, en ese caso, debemos constituir el objeto asociativo, el objeto asociativo mercantil, es decir, una sociedad dentro de las posibilidades que la ley de modelos de sociedades nos ofrece, que ahora, si te parece, hablamos de esto. Y luego, la otra respuesta combinada, la que nos diría, es una idea que pertenece a varios, pero que se agota en un solo proyecto. Ojo, porque esta es la situación, la mayoría de las veces o en gran medida, constituye la forma de incorporación al ámbito de la actuación artística, al ámbito de la intervención en el mercado artístico. Y para esta fórmula, la idea es de varios, pero se agota en un solo proyecto, realmente estamos todavía pendientes de una respuesta. Mi consejo sería, ahora te dejo, pero déjame terminar esta primera reflexión. Mi consejo sería volver a recurrir a la fórmula del empresario individual, por una razón que ahora después digo. Pero sí me gustaría dejar señalado aquí ya que para esa forma de incorporarse al ámbito del mercado artístico, somos un grupo de gente con una idea compartida y esta idea se agota en la realización de un proyecto concreto, realmente no existe la fórmula jurídica adecuada. Pero, sin embargo, Juan Carlos, de facto, o sea, es decir, lo que ocurre habitualmente es que algunas asociaciones que se crean pues, para reducir el peso fiscal, pero funcionan, yo diría que funcionan incluso profesionalmente, yo las conozco. Hay empresas que funcionan francamente mal, es decir, sin que la definición como sociedad limitada influya en su capacidad de gestión, en una gestión relevantemente positiva y genere beneficios, y más incluso lo que hace es que hay muchas empresas de ese tipo que prácticamente funcionan sin ánimo de lucro. Es decir, que se montan sociedades limitadas porque históricamente en España la transición no nos dejó casi alternativas, ¿no? Las compañías, digamos, estables, que funcionan como cooperativas de facto, se tuvieron que transformar en sociedades limitadas, ¿no? Pero de hecho, muchas empresas hoy funcionan sin ese ánimo de lucro y sin que su gestión corresponda a esa fórmula final de SM, ¿no? A mí me parece que hay un problema que seguro que nos vas a resolver con ese modelo que alguna vez te he oído, ¿no? Un nuevo modelo. Nos hace falta un nuevo modelo. Es cierto, ¿no? Pero este es un problema previo. Hoy lo que tenemos nos plantea que las organizaciones, no delimito cuáles son, necesitan unas claves para tomar la decisión, ¿no? Sin meterse en la asociación o en la empresa, el camino de la empresa. Y no siempre uno u otro delimita la gestión empresarial. Sí, sucede una cosa muy habitual en este ámbito nuestro, donde creo que existe una debilidad manifiesta en el tejido industrial. Es decir, falta por construir realmente el entramado empresarial solvente y robusto que pueda funcionar de manera autónoma y que pueda definir claramente la existencia de una industria cultural artística relacionada con el ámbito de las artes escénicas. Y una de las situaciones que se da mucho, creo que es muy reconocible si la cuento así, y que los participantes en el módulo van a saber perfectamente de qué hablo. Es decir, no constituye una sociedad, porque constituir una sociedad, mantenerla es muy cara y pide pan. Es decir, tiene unas exigencias fiscales, unas exigencias contables, unas exigencias de contribución a la seguridad social por parte del administrador, los administradores, etc. ¿Y qué pasa cuando, como sucede en este ámbito nuestro, no hay actividad? Que pasa mucho. Pues que no constituye esa sociedad. No constituye. ¿Y cuál es el artilugio que no me pide
recursos de mantenimiento en los momentos de inactividad? Pues la asociación. Entonces hago una asociación cultural. La asociación cultural puede participar, puede intervenir en el ámbito mercantil con pleno derecho, es decir, puede emitir sus facturas, puede recibirlas, etcétera. Y se recibe un dinero que, como es una entidad sin ánimo de lucro, es un dinero que genera unos beneficios que no se pueden repartir. Pero se reparte. Se reparten entre los participantes que han intervenido en este proyecto, pero se reparte de manera irregular, porque no se debe. Entonces, esas salidas de dinero, ¿de qué manera se justifican? Pues con el ticket de los pantalones que me he comprado esta mañana, con los tickets de gasolina de no sé qué, con las fotocopias de no sé cuánto, y de esa manera se cubre de manera plausible, de manera contable, sí, los gastos que han salido. Y así se funciona mucho. ¿Y por qué? Porque son 4 bolos los que hacemos. Y porque es muy poquito dinero. Y esto se sabe, se admite con naturalidad y a nadie molesta por la escasa relevancia económica final de todo este operativo, ¿no? Esto es una trampa. Esto es una trampa porque nos impide salir de esa dinámica pequeña, ese vuelo siempre escaso. Luego llega un segundo momento, y ya te dejo, y es cuando la asociación efectivamente factura más y puede permitirse, digamos, un punto mayor de regularización. Entonces, emite sus facturas, recibe sus facturas y contrata a sus trabajadores. Y paga la seguridad social de sus trabajadores. Estupendo. La asociación ya funciona en el ámbito del tráfico mercantil con plenitud de regularidad. La pregunta es, si le has superpuesto una capa mercantil, ¿para qué quieres la asociación? ¿No? Entonces se produce una distorsión extraña, ¿no? Es decir, en definitiva, que creas un aparato sobre el que luego superpones otro. Lo que pasa es que hay algo, Juan Carlos, hay algo casi que está bajo la piel, ¿no?, en nuestro sector cultural, que es más artesanal. Hay algunos ámbitos más industriales en los que no ocurre esto. Pero en el nuestro, teatro, danza, música, en algunos momentos, vivimos con la sensación de que aportamos valor a la sociedad, ¿no? Claro, entonces esto hace que fórmulas como la cooperativa tengan un hueco, que existen, muchas, pero existen en el sector cultural e incluso en el escénico, cooperativas y con larga vida. Y después hay otra cosa que es nuestra empresa, o sea, el Muro. El Muro hace programa actividades en las que a menudo es consciente de que va a perder dinero. No pierde en su conjunto, por supuesto. Pero hay actividades que dicen, bueno, yo quiero hacer esto, es mi aportación en un sector en el que creo que la transformación es positiva para la sociedad. Y esto no lo va a hacer una mercantil que solo busca el beneficio, ¿no? Claro, nosotros nos reclamamos de formar parte del cuarto sector, ese que se compromete formalmente con normas como la sostenibilidad, el reparto social, de valor. Yo creo que somos casi por definición natural integrantes del cuarto sector, que se asienta sobre 2 pilares: la necesidad de obtener beneficios y de aportar un valor añadido a propósitos culturales y a propósitos sociales de valor general. Casi por la materia que tratamos, es decir, el grupo de danza, de música, de teatro, de títeres, está defendiendo un patrimonio de valor general. Entonces, trabaja con un material que no es solamente de interés propio, es de interés social generalizado. Entonces, somos por naturaleza, creo, parte del cuarto sector. Lo que pasa es que para formar parte de ese cuarto sector de valor doble, de valor de interés particular y de interés general, es necesario acordarse del primero. Es decir, para ser parte del cuarto sector hay que estar establecido en el primero. Me parece importante. Es decir, tener la estructura solvente
para que nuestra actividad se pueda reconocer como profesional. Hay una cosa que yo algunas veces he comentado con compañeros de este ámbito. Digo, ¿os dais cuenta lo mucho que hablamos de esta nuestra como de profesión? No pasa en ninguna otra profesión donde parece que esa necesidad de autoafirmación no es tan necesaria. Sin embargo, nosotros sí, nosotros nos debatimos con un esfuerzo permanente por profesionalizar nuestra actividad. Y a mí, yo quisiera incidir en eso, en la necesidad de reconocer el lucro como algo que no es pecaminoso, sino algo que es necesario y que solo a partir de ahí podemos contribuir podemos construir el resto de contribuciones sociales que caracterizan este sector nuestro, que tiene, como estábamos diciendo, ese valor social añadido, ¿no? Y desde este punto de vista, a mí me parece que es necesario aclarar dos cosas. Es decir, ¿cuál es el instrumento útil para todo esto? Debe ser el que defina el componente esencial de nuestro trabajo, es decir, el objetivo y los componentes. Y una vez que tengamos esto definido, saber que realmente entre nosotros, de lege data, los juristas hablamos un poquito de latín, o sea, de ley existente, le podemos dar muchas vueltas, pero realmente o somos empresarios individuales o somos empresarios colectivos. Y si somos empresarios colectivos, somos una sociedad. Y quería llamar la atención sobre algo, es decir, bueno, vamos a constituir una sociedad, puesto que nos hemos juntado un autor, un director, 2 bailarines, 3 actores y un coreógrafo. Bueno, y de toda esta gran panoplia que nos ofrece la legislación mercantil de las sociedades, ¿cuál es la que nosotros elegimos? Porque todas tienen nombres muy sugerentes: sociedad civil, sociedad colectiva, sociedad comanditaria, que nadie sabe muy bien lo que es, pero que no suena mal, sociedades de capital, etcétera. Ojo ante eso, es decir, la elección de nuestra fórmula social no depende de lo que queramos hacer. La elección de nuestra fórmula social casi viene determinada por la propia configuración legal de esas sociedades. Y la nuestra, pues que ya lo diré ya, es la sociedad limitada. Todo ese gran repertorio, ese abanico que se abre de sociedades, responden a las creaciones mercantiles de necesidades sentidas históricamente. Pero hoy por hoy, para nosotros, la que nos resulta más útil es la sociedad limitada, que además, desde hace unos 4 o 5 años, se constituye de forma muy fácil y barata. Se puede hacer desde casa, acudiendo solamente al notario para firmar. Y a mí me parece que es importante que utilicemos los instrumentos mercantiles para trabajar dentro de este ámbito, para romper las dinámicas que no nos hacen saltar hacia la profesionalidad. Sí. Tú eres el profesor, además, no solo profesor, sino abogado y experto, y yo no te voy a quitar la razón. Creo que es más importante, que las organizaciones culturales asuman que su funcionamiento, dos cuestiones de fondo, ¿no? Que asuman que su funcionamiento debe ser profesional, en el sentido de que el resultado, la cuenta de beneficios, debe permitirle subsistir. Y en segundo lugar, ser conscientes de que es esa cuenta de resultados, es decir, tener beneficios, lo que le permite incidir autónomamente en la actividad cultural y en la actividad empresarial. Es decir, ganar algo con la actividad es la que te permite pagar mejores salarios, comprar equipos adecuados, mejorar la furgoneta, etcétera, etcétera. Y reinvertir para permanecer. Pero eso va unido a una cuestión de fondo, y es que el sector siempre mira al Ministerio de Cultura. Cuando, esto sí que estamos de acuerdo por lo que veo, en realidad tiene que mirar a trabajo, a economía, a industria, es decir, a aquellos sectores que en realidad son los que regulan. Porque mientras estemos dependiendo del Ministerio de Cultura en nuestra actividad diaria, dependeremos de dádivas.
¿no? Entonces, si la fórmula jurídica también tiene que plantearse en relación a eso. Claro. Si queremos buscar un territorio de autonomía y de crecimiento o de dependencia. No, tiene que ser un territorio de autonomía, efectivamente. Es decir, la única manera de crear un tejido industrial solvente es que pueda funcionar autónomamente. Es decir, se pueden recibir ayudas públicas como cualquier otro sector, a lo mejor alguna más por el hecho del contenido cultural, que es un patrimonio común y que hay que apoyar por parte de los poderes públicos, pero me parece que perdón por el tópico, pero la asignatura pendiente que tenemos en todo esto es la creación de un tejido empresarial autónomo, independiente, robusto y que añada valor al PIB. Es decir, que su participación en la riqueza nacional se incremente. Mira, me gusta que me haga esta pregunta porque esto me lleva a enunciar, bueno, a mí me lo ha parecido, me lleva a hacer una enunciación sencilla de lo que creo que es un instrumento, una de las palancas que necesitamos para contribuir a esto. No es la única, pero es una que me parece imprescindible, y es que, precisamente, y porque estamos en este módulo de emprendimiento, es decir, tener el artilugio idóneo para poder entrar en este mundo, en este ámbito, y poder empezar a trabajar con todas las de la ley. Es decir, pero que al mismo tiempo la ley no nos caiga como una losa que nos chafe y nos anule. No tenemos un instrumento empresarial útil definido para poder entrar dentro de este ámbito. Y a mí me parece que está pendiente crearlo. Y no está entre la panoplia de modelos de sociedades que existen. Hace falta una, que es... Espera un momento, Juan Carlos, un instante y entras directamente. Si estáis con ganas de preguntar alguna cosa, hacedlo si queréis a través de Javier, porque hoy es muy breve. Esta parte es muy breve. Si consideráis que es muy importante, buscamos espacio otro día. Pero la intervención, esta pequeña entrevista de debate es muy breve hoy. Nos quedan 6-7 minutos. Y si hay alguna pregunta, pues que se la paséis a Javier por el chat, ¿vale? Hablas del modelo, venga. Sí, hablo del modelo, sí, dedicar estos últimos minutos. Necesitamos un modelo jurídico empresarial específico. Y además, esta necesidad está en los múltiples estudios, en los múltiples encuentros, debates que se hacen sobre la situación de las artes escénicas en España. En uno que tú bien conoces, el de la Academia de las Artes Escénicas, un estudio prolijo y extenso, esto se señalaba en varios momentos, la necesidad de un instrumento empresarial específico para nosotros, para los que nos dedicamos a las actividades escénicas. Bueno, si tienen ustedes el mundo de las sociedades ya, pero es que nuestra sociedad limitada, que nos ha costado muy poquito constituir, resulta que cuando acabamos este montaje, se nos queda ahí varada y es un artilugio que es muy difícil de alimentar. Tenemos que tener la posibilidad de que eso no nos pase. Y ese modelo jurídico empresarial a mí me parece que tiene un referente del que podemos tirar y que ya está vigente en nuestro país, que es lo que se llama la sociedad profesional. La sociedad profesional en nuestro país la pueden constituir profesionales de ámbitos colegiados, es decir, un grupo de notarios, un grupo de dentistas o un grupo de abogados pueden constituir una sociedad profesional. Yo propongo que los artistas la puedan constituir también, aunque no sea un sector colegiado. Es decir, que se haga a imagen y semejanza de esa sociedad. Sociedad que estaría compuesta por los profesionales que intervienen justamente en un proyecto artístico y que puede disolverse, y esto es importantísimo, cuando ese proyecto artístico concluye. No es obligatorio que se disuelva. Si yo con mi autor, con mi director, con mis compañeros bailarines, con el coreógrafo, he hecho un proyecto artístico y he podido funcionar con todas las de la ley en el ámbito mercantil, emitiendo las propias facturas, recibiéndolas y después, como hacen en todas las sociedades, repartiendo los beneficios resultantes,
y yo voy a seguir trabajando con este grupo, tengo que poder deshacerlo. Pero es posible que no. Es posible que el mero hecho de haber podido entrar en el mercado y de no haber tenido que andar vergonzosamente buscando los resquicios de la irregularidad más o menos disimulada, me permita haber obtenido una serie de beneficios que yo quiera con mi propio grupo volver a reinvertir. Tiene que ser esto tiene que funcionar como una puerta de entrada, como una puerta de entrada al mercado, como una forma de articular de manera ágil, de manera fácil, de manera no costosa, estos proyectos que componen, no te diría un porcentaje, pero me parece que no fallo si digo que sí, la mayoría de las iniciativas artísticas que hoy se dan en nuestro país. Bueno, a mí me parece que es una de las cuestiones más relevantes, que apunta al futuro. Hay algunos aspectos de los que hablas que tienen que ver con el modelo argentino. Desde luego, quienes comienzan la andadura tienen que tener un traje sencillo, no se les puede exigir que compren un chaqué, y tienen que ser fácil de gestionar, sí, sin grandes cargas impositivas, sin grandes responsabilidades frente a los derechos de autor, frente a la fiscalidad, de tal modo que probablemente esta fórmula que planteas con ese nombre o con otros debería ir unido a algunos cambios de fondo en el sistema laboral, fiscal, impositivo, etc. Sí, indudablemente. Eso va relacionado, efectivamente, con de qué manera se hacen las contribuciones a la seguridad social de los intervinientes. Tenemos el modelo francés, del que no sé si habrá ocasión de hablar en estos módulos en algún momento por parte de alguien, pero que me parece que es bastante solvente y que habría que incorporarlo. Habría que hacer una adaptación fiscal, ojo, que no consiste tanto en pagar menos cuanto en pagar mejor y en su debido momento. No se trata todo de beneficios fiscales, que es una forma también de la subvención pública. O sea, no queremos pagar menos, lo que queremos pagar es lo que corresponda y en el momento en que se pueda, para que esto sea compatible con el mantenimiento de la actividad. Y efectivamente, tiene que ser algo de mantenimiento no costoso, fácil de manejar y fácil de montar y de desmontar. Es decir, yo propongo que esta construcción empresarial se haga mediante 2 notificaciones telemáticas, a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. Y a más nada. Por favor, sin notarios. Todo mi respeto. Pero los notarios son esa alcabala que pagamos todos en la vida por tener que hacer una serie de actividades que muchas veces no elegimos. A lo mejor para esta no hacen falta notarios. No hace falta. Un contrato privado es válido. Entonces, notificar el alta de esa empresa compuesta por 5 socios que van a hacer un proyecto y que va a durar 1 año y medio como un tiempo máximo en la Seguridad Social, son estas personas, en la Hacienda Pública y después poderlo deshacer una vez cumplidas las obligaciones de cotización y las obligaciones tributarias. Y aquí paz y después gloria. No sería muy difícil. Pues es una propuesta, ya sabes que sin haberlo hablado, Juan Carlos, sabes que creo que hace falta diversidad organizativa, porque esto es un ecosistema, o sea, hay cosas que son muy diferentes unas de otras, objetivos, funcionamiento, calidad, pero sin duda hace falta un nuevo modelo que permita a la gente que comienza y a la gente que no quiere tener un gran compromiso estratégico, pero que quiere tener una herramienta de funcionamiento, hace falta ese momento. Yo creo que el sector debe asumir esto como una reivindicación, mirando a quien debe mirar, que no es el Ministerio de Cultura, porque a Uribe le cuentas esto y no sabe de qué va la vaina, sino a economía, hacienda, seguridad social, trabajo, industria. Esto a mí me parece que es el... No, yo creo que hay que contárselo a 2 ministerios, al Ministerio de Industria y al Ministerio de Cultura. Sí. Al Ministerio de Cultura porque bueno, es materia de su competencia los contenidos, y el Ministerio de Industria porque es materia de su competencia el continente, por así decir. Y efectivamente está relacionado con otra serie de reformas legales, pero ojo, no son tantas. Es decir, esto no es tan inasumible. No es un reto que vaya a hacer que los planetas giren al revés. No. Es bastante más sencillo que todo eso. Y la verdad es que la puesta en marcha de
de un modelo ágil para poder iniciar los emprendimientos, pues me parece que nos rompería algunas dinámicas que no nos benefician, que es, en definitiva, utilizar o la nada o las entidades sin ánimo de lucro cuando nuestro propósito es el lucro. Y entonces hay que romper esa dinámica que creo que nos lastra y que debemos llevarlo a cabo de esta manera. Pero, por concluir ya, no nos hagamos un lío. De lo que tenemos ahora, o somos empresarios individuales o somos empresarios colectivos, y somos empresarios colectivos, creo que debemos ser sobre todo una sociedad limitada. No hemos hablado de las sociedades cooperativas, que también es un instrumento útil, ojo, pero con unas circunstancias especiales. Y que eso lo debemos definir si el proyecto artístico es mío o si el proyecto artístico es nuestro. Si es nuestro, Robert, tú y yo formaremos una sociedad limitada. Si el proyecto es mío, yo te contrataré a ti. ¿De acuerdo? Si nuestro plan de trabajo conjunto es para siempre que podamos, constituiremos una sociedad. Pero si la idea es nuestra, pero se va a acabar en este último proyecto, aunque sea, echaremos a suertes cuál de los dos es el empresario. Muy bien, Juan Carlos. Pues nada, yo no sé si nuestros asistentes les ha parecido esta fórmula que inauguramos hoy de entrevista, debate, da poco. Si hay algo, Javier, ¿hay alguna pregunta? No hay preguntas, pues entonces, si hubiera algo, a partir de ahora, nos lo trasladáis porque él va a estar en el módulo de laboral, fiscal, contable, derechos de autor, como profesor, y por lo tanto esto se puede retomar. ¿De acuerdo?